Como evitar os ataques do oso aos apiarios. Despois de séculos de intensa persecución, a poboación cantábrica de oso pardo recupérase grazas ás medidas de conservación e a boa convivencia entre osos e actividades humanas. O número de osos nas montañas aumenta, e todas as primaveras novas familias de osas cos seus cachorros asoman a vida e enchen de alegría e xogos algúns recunchos recónditos e protexidos. Os osos convertéronse ademais nun símbolo e un elemento importante para o desenvolvemento socioeconómico da montaña. E as nosas montañas son tamén excelentes paisaxes apícolas nos que a floración multicolor de breixos, castiñeiros e outras especies contribúe á produción de diferentes tipos de mel de gran calidade e sabor. A apicultura é unha actividade económica moi importante en moitos municipios cantábricos. Yo soy apicultor profesional y creo en mi oficio como un ejercicio de respeto a la naturaleza, ¿no? Creo que la apicultura debe ser compatible con el resto de polinizadores silvestres, con el oso pardo y con cualquier otro animal que conviva con mis abejas. Las sinergias que podamos crear de cara a las combinaciones del oso con la miel, pues creo que están bien. El hecho de que haya osos, pues de cara al turismo o de cara a que la gente valore un producto, pues yo creo que eso es importante. Aos osos gústalles moito o mel e as larvas das abellas, e desde hai séculos non dubidaron en visitar os apiarios para alimentarse. E por iso, desde a antigüedade, os apicultores buscaron métodos de evitar o ataque dos osos. De forma tradicional, construíanse estruturas de pedra coñecidas como albares, albarizas ou cortíns, nas que os altos muros verticais coroados de bardas de pedra protexían as colmeas da voracidade dos osos. A maioría de albares e cortíns están na actualidade en desuso e en proceso de abandono e ruína. Aínda, algúns apicultores conservan e restauran estas estruturas, protexendo as súas colmeas e contribuindo ademais a conservar un patrimonio histórico de gran valor cultural. Debido ás necesidades específicas da apicultura moderna, na actualidade, o sistema máis eficaz e máis utilizado para protexer as colmeas dos osos son os peches electrificados. Un cerrume electrificado é un circuito eléctrico que se pecha cando un animal toca o fío condutor, o que lle produce unha breve descarga eléctrica inocua pero desagradable que lle desanima de entrar no apiario. O pastor eléctrico é o xerador que produce o impulso eléctrico. Un pastor eléctrico es un aparato electrónico con parte de electrónica que da descargas electrostáticas. Las descargas electrostáticas es lo mismo que te hace la puerta de un coche cuando te bajas. Un pastor eléctrico no es nada más que una caja donde dentro va la batería, una tapa para que no se moje, y luego un circuito electrónico que produce las descargas, un condensador que es el que nos va a dar la descarga y una bobina de alta que amplifica la corriente. Y luego tenemos las conexiones para la placa solar y las salidas del pastor, positivo, negativo. Os pastores aliméntanse con batería de 12 voltios e os máis modernos levan asociada unha placa solar para alimentar a batería. Una placa solar no es nada más que el cargador de la batería que tiene el pastor. Si tú tienes un pastor con una batería, si no tienes placa solar tienes que llevarlo a casa y cargarlo con un cargador de corriente. Cuando tienes placa solar esto lo tienes solucionado. Los pastores van con las baterías cargadas y simplemente tú cuando lo instalas la placa solar la pones al sur para que le esté dando el sol todo el día, para aprovechar bien todo el sol. Y te recarga la batería y eso está siempre cargado. A potencia do pastor mídese en xulios. E para protexer un apiario do ataque dun oso, recoméndase unha potencia entre medio xulio e 2 xulios.
un pastor eléctrico, que es electricidad, es una parte especial de la electricidad. Aquí funcionamos con voltajes súper altos de 10.000 voltios e intensidades súper bajas de menos de 1 miliamperio. El voltaje es a la velocidad a la que van esos electrones y el amperaje es la cantidad de esos electrones que llevas. Las dos cosas juntas son los julios que te da un pastor. Nosotros medimos los pastores, la potencia que tienen, por los julios que tienen. Un pastor de medio julio es un pastor muy bueno ya para un cercado para osos. Un pastor de 0,2 julios, si tienes un terreno muy húmedo, te puede funcionar bastante bien, pero está bastante cerca del límite, o sea, está justito. Cuando tienes 0,5 estás sobrado. Cuando tienes 1 o 2 julios, 3 julios que puedes poner, estás muy sobrado. Ahí el oso que toca con 2 julios solo toca una vez, non se le vuelve a ocurrir. O conductor que distribúe a corrente polo cerramento pode ser unha rede ou malla, pero xeralmente é un cable de aceiro ou aluminio, cun espesor mínimo d'1,5 ou 2 milímetros. Os cables suxéitanse con postes de madeira, baleas metálicas ou de plástico ou fibra de vidro, e a distancia entre postes non debe ser maior de 4 ou 5 metros. ou menos cando as irregularidades do terreo así o aconsellen. Las mejores varillas que hay son las de fibra de vidrio. Estas llevan unos 10 años en el mercado, han salido unas varillas de fibra maciza de 12 milímetros de grosor, son como las varillas de hierro, tienen un precio muy similar, muy parecido, prácticamente lo mismo, y son aislantes, ellas solas, entonces nunca te falla el pastor. Cando se utilizan baleas metálicas, os cables conductores deben estar separados da balea mediante illantes. Todo lo que te acerques a menos de 1 centímetro con el cable de línea, el positivo que cierra el cercado, a un hierro lo tienes que separar, tiene que estar siempre a más de 1 centímetro. Si pasas cerca te salta la chispa y aproximadamente te pierde el 80% de la potencia, es decir, te quedas sin fuerza ninguna. O máis recomendable para evitar a entrada dun oso é colocar 5 cables paralelos. O primeiro a 20 centímetros do chan e os seguintes a unha distancia de 25 a 30 centímetros entre eles. Que el primer hilo quede lo más bajo posible. No puede tocar el suelo, evidentemente, pero lo más bajo posible. Siempre digo que entre la desbrozadora, el hilo de la desbrozadora por debajo, pero que quede cerca. Es que el oso, la forma de entrar dentro del colmenar es excavar por debajo. Por eso el acercar este primer hilo lo más posible al suelo. Las varillas son flexibles, tienden a ceder, entonces hay que tensar todos los hilos porque siempre es más efectivo un tendido con el hilo tensado correctamente que flojo, como vemos en la imagen. Un oso é un hábil gabeador. E por iso hai que poñer as colmeas lonxe de árbores, rocas ou muros que poden servirlle para acceder ao apiario sen tocar o cercado electrificado. En cambios fuertes de pendiente como el que tenemos aquí nos baja un talud, un terraplén, y aquí tenemos una zona llana. Siempre esta varilla que tengo en la mano tenemos que arrimarla a la base del talud. Luego las otras ya pues van clavadas, cada una a su distancia. Importantísimo arrimar, incluso esta podría estar más cerca del talud, de manera que el hilo que yo ponga pegado al suelo nos sube pegado al suelo hasta el siguiente aislador. ¿Qué ocurre? Si esta varilla la separamos 1 metro para acá, hemos dejado una auténtica puerta para que el oso entre, porque el hilo nos vendría haciendo esta línea hasta el aislador, con lo cual el oso nos va a entrar por aquí sin ningún problema. Teniendo en cuenta además, como vemos, que la tierra es blanda, entonces él con las zarpas te aumenta un poco el hueco y ya le tienes dentro. Siempre hay que guardar una distancia del tendido. Aquí tenemos las colmenas pues a 3 metros, ahí un oso nunca podrá llegar del exterior. A toma de terra é o que permite pechar o circuito cando o oso que pisa sobre o chan toca o cable condutor. Xeralmente consiste nunha ou varias picas de aceiro galvanizado ou dun metal bo conductor cravadas profundamente no chan. Lo bueno cuando pones una pica de tierra es bajar de 30 centímetros hacia adentro.
Os pastores eléctricos adoitan vir cunha toma de terra que ademais funciona como soporte do pastor, pero en terreos con baixa conductividade é aconsellable cravar profundamente unha ou varias picas adicionais d'1 metro de lonxitude. A unos cuantos centímetros de esta, vamos a coger una varilla que puede ser de hierro o de un material más conductor como podría ser el aluminio o el cobre. Y esa varilla la vamos a enterrar todo lo que podamos. ¿Qué buscamos? Cuanto más baja vaya la varilla, mayor es la posibilidad de que tengamos humedad. Simplemente esa varilla que hemos clavado aquí, traeríamos un trozo de alambre, lo enrollamos, lo traemos a la toma de tierra, al borne, y lo enrollamos también. De esta forma tenemos mucha más efectividad en la toma de tierra. El 75% de los casos que nos viene gente y nos dice que el pastor no funciona, y sí que funciona, está bien el pastor, el problema es el cercado, nos ocurre con la pica de tierra, que tiene problemas en la conexión. Las picas de tierra tienen que tener permanentemente humedad, siempre tiene que estar el hierro que claves en el suelo con humedad permanente todo el tiempo. Entonces ahí es donde falla mucha gente. También nos fallan en que cuando los meten en el terreno, les meten en una zona muy superficial, muy arriba, y si está la tierra muy suelta, el contacto es muy endeble y entonces se pierde también la calidad. Podría estar mojado y no estar funcionando. Cando o chan é moi seco ou de baixa conductividade, podemos asegurar o funcionamento do cercado facendo unha instalación alternativa consistente en colocar unha ou dúas liñas de cable de terra alternadas con 3 liñas de cable condutor no propio peche, de forma que un oso que se achega recibe unha descarga cando toca simultaneamente un cable de corrente e un cable de terra. Cando se producen ataques reiterados dun oso a un apiario, pode ser aconsellable instalar un dobre peche electrificado cun cerrume exterior de 5 cables e un segundo cerrume interior a uns 20 ou 30 centímetros de distancia, que pode ser de cables ou de rede ou malla electrificada. Para asegurar a súa eficacia, o peche electrificado debe manterse en bo estado de funcionamento. O panel solar debe situarse en zonas con boa exposición ao sol e debe limparse periódicamente. É importante regular a potencia do peche en función das necesidades ou a época do ano para optimizar o funcionamento da batería e o panel solar. Normalmente, los fabricantes cuando hacemos pastores ponemos una placa solar en relación al tamaño de batería y al consumo del pastor. La placa tiene un tamaño según el consumo que tenga el pastor. Claro, aquí dependemos de cuánto sol tenemos. En invierno tenemos la mitad de horas de sol que en verano, la mitad de rendimiento. Todos los pastores que son solares vienen con diferente nivel de potencia. En invierno pones una potencia más baja y en verano pones más alta. La potencia de invierno tenemos la suerte de que el suelo está más húmedo. Con el suelo más húmedo, con la mitad de potencia, hacemos el mismo cercado, hacemos lo mismo. Normalmente la batería en un pastor te deja aproximadamente entre 10 y 15 días sin gota de sol. Como todos los días sale algo el sol, un día que te salga el sol, en un pastor de estos te equivale a unos 3 días de funcionamiento. É necesario manter o contorno ben limpo e segado, xa que a presenza de arbustos ou herba en contacto cos cables pode afectar ao bo funcionamento. Aquí vemos un colmenar en el que se está trabajando, que se está iniciando la instalación, por supuesto se ve que está limpio y en tierra. Así tiene que seguir siempre. No podemos descuidar la atención a ese aspecto porque, sobre todo en primavera, llueve, va a empezar a salir la hierba, helechos, zarzas, que en el momento que nos toque en unos cuantos sitios el tendido, sobre todo, claro, el primer hilo, el que puede ocurrir con más facilidad, la energía, digamos, toda la energía que está acumulando el pastor en la batería, se nos va a descargar a tierra. Todas las hierbas que tocas te quitan algo, pero todas te quitan muy poco. Si tocas muchas, te quedas sin nada. Unha boa solución é colocar unha capa de lousas de pedra que impida o crecemento da vexetación preto dos fíos do peche.
É conveniente verificar regularmente a tensión eléctrica cun voltímetro ou un comprobador de peches. Con el tester es muy cómodo porque te salen luces o te sale un número según el tipo de tester y entonces es inmediato la forma de comprobar. Los más baratos tienen un problema, que se ven muy mal, tienen una ventaja, que no llevan ni pila, es decir, funcionan con la misma corriente del cercado. Por el día se ven muy mal, por la noche se ven muy bien, pero funcionan muy bien. Normalmente a partir de 3000 voltios que te dé el tester, ya el cercado está bien. Cuando estás en 3000 estás muy justo, te tiene que dar más. Cuando nosotros comprobamos el pastor y le ves, según las luces que tenga el tester, te marca todas las luces normalmente, te marca el máximo de potencia al pastor. Y cuando ya lo instalas en el cercado, pues te suele bajar algo, siempre es normal que te baje algo. Por debajo de 3000 voltios el pastor no funciona, el cercado no funciona, entonces tendrías que revisar. Claro, cuando tú estás en 3000, estás en el límite. Si vienes hoy a verlo y no vas a volver hasta dentro de un mes, tienes que revisar para ponerle en 4, 5000, 6000. A instalación e bo mantenemento de peches eléctricos é a mellor solución para evitar os ataques do oso e avanzar na convivencia entre osos e apicultura. El oso ha estado presente siempre, pero sí que es verdad que en los últimos años con mucha más intensidad. Ha habido una recuperación relativamente nueva. Yo vivo en un territorio en el que siempre hubo oso, pero ahora mismo está en expansión, y en zonas donde llevaba sin aparecer 60-80 años, pues tuve que colocar un pastor eléctrico, reformar el colmenar todo entero en una sola noche, porque te viene, te ataca, no cuentas con él y es un elemento más del paisaje y tienes que estar pendiente, tienes que cuidar a tus animales y lógicamente si un día no estás a la altura, pues él hace lo suyo. Aprendimos, estaba mal colocado el cerramiento. Tuvimos un ataque. Simplemente cogió un núcleo, no fue capaz de abrirlo y a raíz de ahí colocamos bien los colmenares y de hecho conocía el sitio y él volvió pero no entró. Y ves huellas de oso, ves marcas alrededor y sabes que está funcionando porque no consigue entrar. Entonces se puede, si yo pude, cualquiera puede. Osos, abellas e apicultores deben ser parte do futuro das montañas cantábricas. ¿Nos afecta? Pues porque todos los colmenares tienen que estar cerrados perfectamente, pero sin más, no tenemos más problemas, respetan los pastores que les ponemos. El único problema que nos da es que tenemos que revisar pues, que no se queden sin que el pastor esté siempre funcionando y que el cerramiento esté bien. También nos beneficia porque bueno, la sostenibilidad es en conjunto con todas las especies. Necesitamos al oso, necesitamos a las abejas. Este vídeo ha sido realizado con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.